queremos hablar acerca de un tema que hemos titulado El secreto entre caer y no caer. Requisitos para permanecer firmes con el paso de los años. La base bíblica se encuentra en Mateo 7, verso 24 al 27. Esa es la parábola de los dos cimientos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, con la bendición del Padre y Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta allí la lectura de Mateo. Quiero compartirles 3 versículos de Lucas. Esta parábola está en Lucas también. Y está en capítulo Lucas 6, 47 al 49. Se la voy a leer. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Lucas 6, 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra maravillosa, Señor. En esta serie de las parábolas tuyas, mi Señor, anhelamos ser edificados por esta palabra. Danos hoy, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo. Queremos ser investidos con tu presencia maravillosa para que nos muestres lo que tú quieras mostrarnos, Señor, a través de tu hermosa palabra. Recibe la gratitud. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que puede escuchar esta reflexión. Toda la gloria y la honra te la damos a ti. Nos ponemos en tus manos sagradas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La parábola de los dos cimientos está incluida dentro de lo que se llama el Sermón del Monte. Todos sabemos lo que son las constituciones, las ordenanzas o los estatutos de una nación o de una institución. Si nosotros quisiéramos de algún modo conocer la constitución del reino de Dios, del reino de los cielos, el estatuto por los cuales deberíamos regirnos los ciudadanos, podríamos sin temor alguno ir a Mateo capítulo 5, que es donde comienza el sermón del monte o el sermón de la montaña. Esta es la predicación más sublime jamás expresada por labios humanos. Allí se recoge lo más profundo de la ley de Dios, de los profetas, y contiene los estándares más altos a los que jamás nadie había llegado. Allí vemos los rasgos y atributos de los creyentes, así como la naturaleza del reino de los cielos, que en sí es de lo que hablan las parábolas del Señor. Este sermón del monte está lleno de enseñanza espiritual y vemos que es tan importante que Mateo le dedicó 3 capítulos completos. Capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Si usted tiene una Biblia con letras en rojo, usted lo va a ver que todo es letra roja porque es la parábola, el sermón del monte, donde el Señor entrega esa palabra a sus discípulos. Ahora bien,
en otro orden de idea, cada vez que usted y yo vamos a un taller de instrucción de cualquier área, usted va a hacer un taller de cocina, un taller de costura, un taller de manualidades o deportivo o lo que sea, seguramente va a pasar por una parte que es teórica, presencial pero teórica. Va a escuchar, va a oír generalmente algo de lo que tiene que hacer, pero al final va a tener que pasar por una parte práctica, a ver si lo que escuchó lo aprendió. Pablo en sus mensajes también hablaba de la misma manera, comenzaba con una parte doctrinal o teórica en su enseñanza y al final venía con una parte práctica o aplicativa a los creyentes, les hacía ver a qué se refería todo lo que él había dicho. Cuando hablamos del Sermón del Monte, concretamente, los dos primeros capítulos, el 5 y el 6, el Señor está entregando esa enseñanza profunda acerca del reino de los cielos, pero es un mensaje que no podía quedar con su parte práctica, digámoslo así. En el capítulo 7, a partir del verso 15, entonces el Señor comienza a transmitir la parte práctica de ese sermón, la parte aplicativa, por decirlo de alguna manera, donde todos los principios bíblicos que ha adquirido en los capítulos anteriores, Él quiere que lo plantee o lo practiquemos de esa manera, como lo explica en el capítulo 7 en adelante. El Señor no quiere que sus palabras, sus enseñanzas caigan, por decirlo así, en saco roto, sino que cause una transformación real y genuina en nuestra conducta, en la conducta de los que estaban escuchando, porque su palabra es viva y eficaz, es vivificante, es energizante. Este sermón, desde el capítulo 5, por ejemplo, tiene, empezando las bienaventuranzas, habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de que Jesús y la ley, habla sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos y del amor hacia los enemigos. El capítulo 6 empieza a hablar de lo que es dar limosna, habla de la oración, habla del ayuno, de tener tesoros en el cielo, de lo que es la lámpara del cuerpo, de las riquezas, el afán y la ansiedad. Y el capítulo 7 habla acerca de lo que es juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, que es eso de que todo lo que quieran que los hombres hagan con vosotros, así hagan vosotros con ellos, y habla de la puerta estrecha, hasta el 7:14. Pero el verso 15 del capítulo 7 en adelante viene lo que hemos llamado la parte práctica del asunto, la aplicación del sermón. Y empieza a hablar de que por sus frutos los conoceréis. Es decir, si usted entendió lo que yo quise decir en los primeros partes del mensaje, dice el Señor, entonces usted tiene que evidenciar frutos de lo que entendió. Después les dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, como queriéndole decir, no es cuestión de teoría, no es cuestión de que usted cante, de que usted hable bonito, es que usted practique lo que yo le estoy diciendo. Y para rematar, al final del capítulo 7 le manda la parábola de los dos cimientos, que es lo que vamos a hablar ahorita, que es más práctico, imposible. En singular, esta parábola de los dos cimientos aparece, como ya les dije, en Mateo 24, perdón, 7:24, como lo leímos, y en Lucas 6. Una parábola que habla de dos personajes, dos hombres. Uno es catalogado por el Señor como prudente y el otro como insensato. Ambos atraviesan situaciones similares, tormentas, inundaciones, pero a uno se le cayó la casa y al otro no se le cayó la casa. La idea que está transmitiendo el relato del Señor acerca de los dos hombres está relacionado con los cimientos de esa casa. Las acciones u omisiones, las obras o el comportamiento de esos hombres, tanto el prudente como el insensato, reflejaban el sostenimiento de esa casa, las raíces que le daban estabilidad a esa casa o a esa vida. Por eso, yo pensando en esto, creo que en esta parábola está el secreto entre que nuestra casa caiga o que nuestra casa no caiga. El secreto entre lo que es caer o no caer. Usted sabe lo que es un caído.
A lo largo de la historia del cristianismo hemos conocido dos tipos de creyentes que pueden ser identificados sencillitos en esta parábola. Los que permanecen firmes a lo largo de los años, cuya casa no se cae o no se ha caído, y los que de alguna manera comienzan a transitar en el camino del Señor, pero no terminan el camino. Es decir, su casa espiritual se cae. Ellos caen espiritualmente. Y cualquiera podía estar en alguno de los dos personajes. Porque todos comenzamos de alguna manera muy entusiasmados en los caminos del Señor. El nuevo creyente es una persona que le encanta buscar a Dios. Digo, el nuevo creyente genuino, verdadero. Le encanta acercarse a su Señor y es fervoroso. Y cuando usted observa un nuevo creyente que llega de verdad, llega, emocionado, realmente nos alegra, nos inspira. Y uno aspira, por supuesto, que esa vida que está comenzando espiritualmente, esa carrera cristiana, termine en la patria celestial, que llegue hasta el fin. Usted puede disipularlo, usted puede ayudarlo, pero usted desea que esa persona termine, que llegue al reino de los cielos. Lamentablemente, ese resultado exitoso, donde la casa no se cae, sino que permanece firme a lo largo de los años, por lo general, no puede garantizarse ni que usted haga lo que haga. Eso dependerá de cada persona, de cada creyente, de cada cimiento que tenga esa casa. Por eso, creo que a menos que comprendamos 4 requisitos que he puesto yo para permanecer firmes a lo largo de los años, uno va a ser o el prudente o el insensato. Uno va a ser el que la casa se le mantenga o se le caiga. Así que quiero presentarle esos 4 requisitos para permanecer firmes a través del paso de los años. Y el primer requisito, mis amados, para permanecer firmes con el paso de los años es que comprendamos que tarde o temprano un enemigo golpeará con ímpetu nuestra casa. Sería ingenuo pensar que la vida cristiana va a transcurrir de manera tranquila y sin amenazas hasta que lleguemos a las moradas celestiales. Esto no es una carrera sin obstáculos, simple y llanamente porque tenemos enemigos que pretenden que no lleguemos a nuestra meta celestial. Los dos escritores, tanto Mateo como Lucas, adaptan su narración a las particulares condiciones ambientales o meteorológicas de sus lectores. Por ejemplo, Mateo le habló a los judíos y les refiere como enemigos peligrosos 3 elementos. En el verso 25 Mateo dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Lluvias torrenciales, ríos y vientos en plural. Lo que podría sugerirnos una aplicación, la idea de 3 tipos de torbellinos espirituales. Podríamos aplicarlo o relacionarlo con el mundo, el diablo y la carne. Y no es que salga de nuestra cabeza, sino basado en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice: y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oiga bien, siguiendo la corriente de este mundo, primer enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, segundo enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, tercer enemigo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que podamos entender que Mateo está diciéndonos una parte de los problemas. Va a golpearte lluvias, ríos o vientos. Puede golpearte el mundo, el diablo o la carne. Pero resulta que Lucas, en cambio, le está hablando a otro pueblo y no habla de esos 3 elementos.
Lucas en el verso 6:48 dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Aquí Lucas habla de un río singular que produce una gran inundación sin ningún tipo de viento ni torbellino. Este río da con ímpetu, es decir, embiste de manera fuerte, como un tsunami, a alguien que seguramente no lo estaba esperando. Es muy posible que a los griegos que le está escribiendo Lucas, eran personas que vivían lejos de Palestina, no tuvieran la misma condición meteorológica que en Palestina. Entonces, Lucas les está tratando de presentar la parábola narrada por el Señor, pensando en inundaciones provocadas por ríos que conocieran ellos. Algo así como los deslaves que usted y yo conocemos, que suceden en nuestro país cuando las lluvias son torrenciales. Recientemente pasó mucho en el Limón, estado de Aragua. Y ese río singular, esa inundación, ese tsunami, podemos relacionarlo ahora a los problemas, amado hermano. Todo puede estar bien en su familia, en su vida, en su hogar, y de repente se encuentra envuelto en una gran inundación, en un gran tsunami, un serio problema que pareciera que le ahoga o le arrastra y le quiere llevar río abajo con todo y vivienda, como muchas veces pasa. De tal manera que lo mejor que podemos hacer como primer requisito para seguir firmes a través de los años es estar conscientes de que tarde o temprano alguno de esos 4 enemigos va a golpear nuestra casa, nuestra vida, nuestra vivienda, y nos va a embestir con fuerza. Nos evitaría frustraciones y sorpresa saber que la carne puede levantarse. No sé si a usted se le ha levantado la carne en algún momento, pero cuando alguien le hace algo que a usted no le gusta, cuando alguien le quita la cola en el banco, o cuando alguien trata de molestarlo, si es un jefe suyo, o cuando un familiar se entromete en lo que no debe, o un amigo lo traiciona, usted la carne quiere levantársele para buscar el viejo hombre otra vez salir. O puede ser que el diablo sea el que ponga las zancadillas, las tentaciones y lo esté persiguiendo. Ese es otro enemigo. O puede ser que el mundo trate de absorberle, de someterle a su sistema, de ocupar su tiempo, su interés, ocupar sus intenciones, atraer su atención y conquistarlo. Ese es otro enemigo. O puede ser una inundación, un tsunami, un problemón financiero o de salud o familiar o lo que sea, que de repente lo golpea sin que necesariamente sea el diablo, sea la carne o sea el mundo, sino un problema, una situación sobrevenida. Si estamos apercibidos, pues evitamos las sorpresas. Yo le confieso que estaba escribiendo este tema tranquilo y de repente llegó un golpe certero contra la casa, una embestida con ímpetu que trató de destruirme, se los confieso. Me fui turbado a orar, a preguntarle al Señor qué estaba pasando, qué estaba yo haciendo mal. Y mi esposa me veía y yo dije, bueno, Señor, ¿será que se me acabó mi tiempo en esta iglesia? ¿Será que se cumplió mi propósito aquí? Y como a los 15 o 20 minutos orando, el Señor, clarito hermano, sin oír la voz audible, pero me llevó y me dijo, ¿de qué acabas de escribir ahorita? ¿Cuál es el primer punto del mensaje? ¿No estás diciendo que tarde o temprano un enemigo te va a golpear tu casa? Y yo, Padre, tiene razón, Señor, tiene razón. Si estoy apercibido, yo lo veo, pero si me descuido y pienso que la vida cristiana es suave y es tranquila y que nunca me va a pasar nada malo, pues sencillo, me sorprende, me debilita, me tambalean las piernas. Pero Dios nos manda a estar preparados para eso. Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
o estar firme contra las acechanzas del diablo, dice la Biblia. Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Si usted resiste, si usted sabe que por ahí viene algo. Las personas cuando saben que viene un huracán, cuando saben que viene un tornado, cuando saben que viene un maremoto, se aperciben, le meten clavo y madera a las casas, a las ventanas, a las puertas, porque saben que viene algo por allí. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que el enemigo no está jugando carrito y de que de alguna manera va a querer perturbarte, dañarte, moverte, destruirte, y te va a atacar por cualquiera de los flancos que te pueda hacer daño. Así que, hermano querido, espérelo, mentalícese, prepárese para el golpe. Si lo sorprende un golpe de eso, le va a costar más reponerse. Cuando hay alerta de tsunami, ya se lo dije, usted se va a preparar mejor que si no le alertaran. Esa embestida de quien sea no va a poder dañarlo y usted va a tener éxito enfrentándolo si ya está consciente de que esos golpes llegan, y no una vez, van a llegar constantemente hasta su casa, hasta su vivienda. El segundo requisito para permanecer firme con el paso de los años es que debemos comprender que el riesgo de ruina es demasiado grande. A ver si me entiende esta. Hay personas, hermanos queridos, que al parecer no tienen ni idea de lo que está en juego cuando el enemigo se enfila contra su casa o contra su vida espiritual. No les importa coquetear con las tentaciones, con el pecado, porque creen que es fácil recuperarse de un desliz, de una cana al aire, de una posible falta. Viven en tibieza, pecados ocultos, desobediencia, idolatría, en chisme, en crítica, en lascivia, muchas cosas que son un caldo de cultivo que después va a destrozar a cualquier creyente sin importar rango, ni cargo, ni nada. No va a respetar años, ministerio, ni experiencia, porque se juega con el pecado como que si el riesgo es pequeño. Y en realidad no es así, el riesgo es demasiado alto. Así son las termitas, por ejemplo. Las termitas van haciendo un trabajo tremendo en las bibliotecas. Aparentemente usted no ve nada por ahí, pero se meten y empiezan a hacer destrozos dentro de los libros y van trabajando poquito a poco y se comen un poquito y un poquito y cuando usted viene a ver, se han comido un libro por dentro y cuando usted lo destapa, ya ese libro no sirve. Han hecho un trabajo. Unos insignificantes termitas, ¿cómo pueden traspasar la madera y tapa dura del libro y hacer un trabajo tan desastroso? ¿Por qué? Porque a veces no nos percatamos del riesgo tan grande que puede suceder cuando dejamos minar nuestra casa. Cuando se subestiman esos enemigos, los tres que dijimos primero, o la potencia con la que puede venir el cuarto, y no nos preparamos para evadirlo porque no se ha entendido la profundidad de lo que el Señor quiere expresar en esa parábola, entonces vienen grandes destrozos. El versículo 27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa, y cayó, y oiga, dice, y fue grande su ruina. Grande su ruina. Es decir, ruina inmensa provocó el hecho de no haberse preparado y de no haber hecho los otros siguientes dos pasos que vamos a ver para preservar la casa en pie. ¿En qué piensa usted cuando escucha la frase grande ruina? Gran destrozo, devastación, desolación, desastre, debacle, bancarrota. Estamos hablando, recuerde, de tsunamis. Usted ve esos videos de YouTube de un tsunami o un huracán que pasa, esos vientos tempestuosos. Es desastroso lo que queda, es doloroso lo que queda después. Y Dios quiso que la relación, la comparación fuera lo suficientemente clara para que no jugáramos con fuego.
Los tsunamis se llevan pueblos enteros, arrasan plantaciones enteras, embarcaciones grandísimas son arrastradas como si fueran de juguete, árboles y casas inmensas son desarraigadas de su lugar. Por supuesto que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades y cada vez que caigamos Dios nos va a restaurar, nos va a levantar. Pero nos convendría quizás un poco de entender que Satanás no juega carrito, que su especialidad es, matar, hurtar y destruir. Es que caigamos, es destruirnos. Matrimonios enteros, familias enteras, ministerios, hijos, 1000 cosas más han sido destruidas muchas veces y para siempre. Gracias al descuido de la casa. Talentos fueron enterrados y nunca más fueron recuperados. Planes y sueños fueron anulados de manera drástica porque sencillamente el enemigo hizo lo que quiso con alguien que no se percató, que no consideró el riesgo, el costo de una equivocación. Le pasó a Sansón, que tenía poder, que tenía fuerza. Le pasó a Moisés, le pasó al rey David. Le pasó al apóstol Pedro. También le puede pasar a usted y a mí si nos descuidamos, si no entendemos. Dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que es grande lo que tenemos y si lo perdemos, hermanos queridos, va a ser una ruina grande, una gran debacle. Así que nunca olvide que lo que usted ha recibido es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Considere todo lo que está en juego si el enemigo logra derribarle. Es demasiado, es demasiado. Y Dios nos va a ayudar. Amén. Amén. El tercer requisito para permanecer firmes con el paso de los años es que debemos comprender que es vital profundizar nuestro fundamento. Profundizar nuestro fundamento. Si entendemos que la casa representa la vida de fe del cristiano, la profesión de fe del creyente, entonces debemos edificarla y cimentarla sin apuros, pero firmes y sólidos. En Taipei, en Beijing, en Nueva York, en Shanghái, en Dubái, hay edificios que tienen entre 100 y 163 pisos y miden entre 530 y 820 metros de altura. ¿Cómo hacen los ingenieros para mantener en pie rascacielos de más de 100 pisos que son atacados por el viento, por el clima, por las tormentas? Hay una sola respuesta para eso: cimientos firmes. Es que edificar una casa, hermanos queridos, a la carrera, de manera rápida, solo le va a dar como resultado una vida de apariencia religiosa, una vida de esfuerzo y obras y méritos propios, pero que no tiene fundamento firme. El versículo de Lucas dice que el prudente es semejante al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó. Es decir, profundizó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Como el coro que cantábamos, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, dice, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó la casa y fue grande la ruina de aquella casa. Así que hay que profundizar hasta conseguir ese fundamento firme. Hay lugares donde la roca está un poco más arriba. Escuché que los edificios en Nueva York a 16 metros hacia abajo ya consigues una roca sólida. Pero en Inglaterra, creo que fue, están ligero la superficie, que a 50 metros fue que consiguieron lugares
sólidos para edificar el fundamento. Así que mientras más abajo, más sólido ese fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? El fundamento, hermanos queridos, es la misma palabra de Dios. El fundamento es Cristo, el verbo hecho carne. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Repito, 1 Corintios 3:11. Y en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando las lluvias torrenciales y los vientos huracanados de las tormentas pongan a prueba nuestras casas espirituales y pongan a prueba nuestros fundamentos o los fundamentos de nuestra vida, es cuando se verá si solo tenemos una vistosa vivienda, muy colorida por fuera, de una fe cómoda, pasiva y de apariencia, o estamos sostenidos por las profundas raíces en el Señor. Cuando pegue y golpee ese viento, es que usted y yo vamos a demostrar de qué material o de qué calibre son los cimientos de nuestra casa. Qué gusto da ver personas quizás no muy preparadas o con mucho ministerio, pero que se han mantenido firmes, sólidos, por décadas, a pesar de los años que han pasado y que han transcurrido en el Señor. No es que no hayan tenido problemas o ataques del mal, no es que no le hayan golpeado las muchas aguas, los fuertes vientos, sino que sus cimientos fueron buscados en la profundidad de una vida privada con Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Ancianos van y ancianos vienen y uno los ve. Yo me encanta relacionarme con esos viejitos que tienen décadas en el Señor y no los mueve nada ni nadie. Pueden venir lo que sea y ahí están firmes y sólidos. Honran a su Señor. En estos días recientes hablaba con uno de nombre Crisanto Vivas, cumplió 91 años y él está en su casita solo, en su apartamento, y dice, aquí estoy, hermanito. Todos estos meses de la pandemia, pero yo no dejo mi vida de oración con mi Señor. Aquí estamos mi Señor y Dios aquí en mi cuarto. Y yo no lo dejaré nunca. Una persona, hermanos, que ha sido un testimonio desde hace décadas y jamás deja a su Señor. Porque tiene arraigado ese cimiento en el mismo Señor Jesucristo. Y entiéndase, es una vida privada con Dios la que nos da la solidez. Privada es privada. Privada es íntima. No muy pública, sino íntima con su Señor y su palabra. Y Cristo es esa palabra, ese verbo hecho carne. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Fue el verbo, la palabra que se encarnó, es el mismo Señor. Cuando usted o yo desechamos la Biblia, la palabra de Dios, cuando no le damos el valor que tiene, cuando no la amamos como debe ser, ni la valoramos, ni la respetamos, estamos desechando la roca, desechando al mismo Cristo. Estamos destruyendo el fundamento de nuestra vida. Y el Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que el creyente que haga de su cristianismo un formalismo religioso, que no esté dispuesto a la obediencia concreta o a la intimidad con su Señor, que le encanten los escenarios, los espectáculos, la superficialidad, pero que cuando está solo con su Señor no haya que hacer, porque no tiene lo que debería tener, que es arraigado su vida en el Señor Jesucristo. Ese es como que se ha construido su casa en medio de la arena. Es como si viviera en un hogar sin fundamento y muy superficial. Lamentablemente, tengo que decirlo, hay muchísima juventud en Cristo hoy así, que le encantan los espectáculos, los escenarios, los shows, le encanta lo nuevo, le encantan las luces, pero no saben entrar en comunión con su Señor, no saben amar la palabra de Dios por lo que ella es.
les encantan los libros de todos los apóstoles y escritores, pero la Biblia sola y cruda como está allí, les aburre, les fastidia. Les encantan todos los ritmos musicales, pero Cristo, que es la palabra, no les gusta. ¿Y qué pasaría con ellos? A la menor tempestad, su vida puede quedar arrasada por completo. Su vida queda destruida, ya que el destino del hombre y su casa no son más que una misma cosa. Y si no está arraigado, el diablo los tumba. La carne, el mundo o los problemas los derriban. Mateo pone el contexto, como hemos dicho, de esta parábola en Palestina. Allí se encontraban siempre rocas sólidas sobre las que se debía construir. El hombre prudente del que el Señor nos está hablando no es que sea especialmente inteligente o astuto. No es que sea una eminencia, no. Simplemente está actuando como tiene que actuar cualquier constructor sensato y prudente. Construyó como tiene que construirlo toda persona, su casa sobre una roca sólida. Él está dispuesto a realizar el trabajo duro de cavar en la piedra, porque él sabe que mañana o pasado, cuando todo esté listo, vienen los vientos huracanados. Así lo hacía todo el mundo y así lo hace el prudente. No tiene nada de especial. El que sí tiene un problema serio es el que no usa el sentido común y no profundiza y no cava donde tiene que cavar. Y sencillamente luego vienen los destrozos y los problemas. Era tarea tan habitual hablar de el cimiento firme, que el propio Jesús, cuando habla en la confesión de Pedro y le quiso decir que él era la roca, le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a esa declaración que Pedro había dado de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la roca. El mismo Señor les estaba anunciando que Él es sobre quien debe estar edificada la iglesia, a diferencia de la creencia tradicional que dice que es Pedro sobre la que está edificada la iglesia. Sería un desastre, porque esa roca no es roca, esa es arena, pero Cristo sí es la roca. Y los hebreos no se preocupaban mucho de buscar las rocas porque estaban allí. Y nosotros debemos entender que Jesús está allí. Por todas partes podemos buscar su palabra, obedecerla, profundizar en ella. No hay que inventar tantas cosas, porque el evangelio hoy en día, la gente está inventando demasiado modernismo, demasiadas cosas, lo que digan los grandes eruditos, y esa es el rema y la palabra sobrenatural. Pero la Biblia la tiene usted y yo en la casa, hermanos queridos, cada día en la mañana usted la toma, usted saca ahí lo que Dios le dice y se alimenta, y eso va llenando su corazón y su vida de solidez para que nada ni nadie lo derribe. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es la palabra de Dios. Debemos agarrarnos de Cristo, anclarnos de esa roca inconmovible, cavar y ahondar en el Señor. Es la idea del escritor. Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que sabemos que la roca es Cristo, y hay que profundizar y cavar en ella y meternos cada día más. Y un consejo más para la juventud, dice 1 Juan 2:14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Óigame esto: y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. No se deje embelesar, amado joven, por las luces de este mundo. Profundice y haga bases sólidas. Que cuando vengan las doctrinas de error, usted sepa identificarlas, sepa denunciarlas. Usted sepa, eso que está diciendo esa persona no está en la Biblia. Eso que está diciendo esa persona colida con la palabra de Dios, con la doctrina sagrada. Si los jóvenes no son así, ¿qué generación le estamos dejando al mañana? Una generación que cualquiera inventa algo y lo van a creer. Y en las liturgias, en las adoraciones, en las creencias modernas hay demasiado error, demasiado
veneno introducido, porque sencillamente nos falta que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y sigue diciendo Pedro, segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda la diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Son todas cosas prácticas que el Señor ha enseñado en su palabra. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento, oiga bien, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y mire cómo termina, segunda de Pedro 1:9, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Qué tremendo! No caer jamás, creo que es el deseo de cada uno de nosotros. Así que revisemos y analicemos a qué profundidad estamos bebiendo de esa roca que es Cristo, para entender que nuestras vidas están solidificadas en Él. Amén. Así que llevamos 3. Comprender que tarde o temprano un enemigo va a golpearnos con ímpetu. Comprender que el riesgo de ruina es demasiado grande y que es vital profundizar nuestro fundamento. Pero hay un cuarto elemento, un cuarto requisito para permanecer firmes con el paso de los años, y es que debemos comprender que el secreto, por eso pusimos ese título, que el secreto está en oír y hacer lo que Dios dice. Por eso se titula El secreto entre caer y no caer. Y este último punto es crucial, porque le va a poner eso, ¿con qué se come eso? Al punto que acabamos de hablar anteriormente. Ok, pastor, y usted dice, y es la roca, y me meto en la roca, y ya bien, pero eso suena como mucho a teoría, suena mucho a poema. Explíqueme, ¿qué es eso de entrar en una roca y profundizar y taladrar? Porque Cristo no es así de físico. Pues sencillo, agarrarse de Cristo, anclarnos en la roca inconmovible, cavar y ahondar en el Señor, son frases que necesitaban ser explicadas como si fuéramos niños de escuela. Porque a simple vista pareciera que todos los creyentes hacemos eso. Pero en verdad no es así. Ni que lo cantemos, ni que lo creamos, ni que lo digamos con la boca. No es así. No se trata de asistir a cultos, a reuniones, o de orar mucho. Óigame, no es cantar, ni diezmar, ni ser buenas personas, o no hacerle nada malo a nadie, no meterse con nadie. No se trata de tener ministerios, o de haber ganado muchísimas almas para Cristo. No se está refiriendo el Señor con estar anclado en la roca, el pertenecer a una organización importante, cristiana, en absoluto. No es estar bajo la cobertura, la palabra que está de moda, de algún apóstol o profeta o pastor muy renombrado. No tiene nada que ver con tener muchos seguidores en las redes sociales en su ministerio, o con tener la iglesia más grande del mundo, o con tener un ministerio que ayude a los pobres más que ningún otro, o tener mucho talento musical, o ser un excelente cantante. Nada de eso es estar anclado en Cristo. El Señor nos revela en su palabra que para concretamente perforar la roca y solidificar nuestras bases en ella, lo único que necesitamos es oír la palabra de Dios y hacer su voluntad. Hacer lo que Dios dice. Solo eso, pero ambas cosas. Solo eso, pero ambas cosas. Oír y hacer lo que Dios dice. No una sola, porque escuchar es fácil, pero hacer y obedecer lo que escuchamos es algo un poquito más exigente. Uno de los verbos preferidos del Señor Jesús es el verbo hacer. Pero entendamos, ¿hacer qué?
2 versículos antes de comenzar esta parábola de los 2 cimientos, mire cómo dice el Señor en el verso 21, o 3 versículos antes. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, no todo el que usa la lengua, no todo el que habla muy bonito, no todo el que cante bonito, no todo el que predique bonito, no el que me lo dice, no todo, dice el Señor. ¿Por qué? Dice el verso 22. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el verso 23 el Señor les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hacían, pero hacían maldad. Oye, yo quiero que me entiendan, estamos hablando de predicadores, de profetas, de gente que echaba fuera demonios y hacía muchos milagros y usaba el nombre del Señor, gente ungida entre comillas, y el Señor les dice, no los conozco. Hermanos, se está refiriendo a ellos el Señor, a ellos se está refiriendo 3 versículos antes, y les lanza luego la parábola de los 2 cimientos. No es hacer la obra de Dios, es hacer la voluntad del Padre. La obra está para hacerla, pero antes hay que hacer la voluntad del Padre. Cumplir con la palabra de Dios. Mire, hermano querido, los hemos visto caer desde bien arriba en este casi 38 años que vamos a cumplir en los caminos del Señor. Dentro y fuera del país. Hace 20 o 30 años o hace apenas 2 o 3 meses. Los hemos visto caer. Escándalos tremendos de hace décadas de ministros con televisoras, con ministerios inmensos en Norteamérica, y que después que descubrieron su vida privada era un desastre y arrastraron, para el mundo a media iglesia. Grandote, poderosos ministerios, pero nunca los conocí, dijo el Señor, por más que hicieran. Y recientemente, sorprendente en nuestro país, hombres de Dios que tenían nuestros púlpitos, que predicaban con unción, con frescura, que la palabra fluía y que los que los teníamos en alta estima, ya no están. Abandonaron sus mujeres, están con otras mujeres. La vergüenza de los ministerios. ¿Por qué? Porque no es cuestión de cantar y bonito y predicar bonito y tener mucha gracia delante de la gente. Es cuestión de estar solidificados en la roca, y eso implica obedecer la palabra de Dios, completa, de punta a punta. De tal manera que cuando el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o cuando más abajo dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, nos está dando el secreto mejor guardado para no caer de la gracia. Para no caer jamás. Los creyentes actuales, hermanos queridos, a veces preferimos verbos distintos al de hacer la voluntad de Dios. Nos gusta algo un poco más light. Escuchar nos gusta. Aplaudir nos gusta. Alabar nos gusta. Emocionarnos o deleitarnos o ver la gloria de Dios, eso nos gusta. Honrar al hombre nos gusta. Ese vocabulario nuevo, fácil, cómodo, muy emocionalista y sentimentalista. Pero cuando Jesús presenta el dilema de hacer o no hacer, no está fijando sus ojos en nuestra lengua, en nuestra voz, en nuestra garganta, para ver si estamos muy afónicos de tanto hablar o decir. Él se concentra en nuestros pies con el fin de comprobar si andamos
en su perfecta voluntad. Como lo dijo alguien, poeta, son las cuerdas vocales del hacer su voluntad las que mejor saben alabarle. Eso me gusta. Alabar a Dios con hacer su voluntad. El Señor reconoce entre los suyos a los que ponen en práctica la palabra de Dios. No a los que dicen o creen saber hablar muy bien de su nombre. Él no desea constructores especializados en esos terrenos arenosos y superficiales. Esos que edifican su vida alrededor del oír, hablar y saber. Están empleando vigas baratas, contaminadas. Puras polémicas doctrinales estériles. Los conocemos en las redes sociales. Se dan durísimo. Tratan de dañar otros ministerios. Pura palabrería pseudo religiosa. Son arquitectos que utilizan ingredientes decorativos pero frágiles, que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de Cristo. Y Dios no se fía de esas grandes catedrales construidas con esos materiales. No son capaces de resistir cuando llegue el vendaval, a pesar de que aparentemente son grandes. A la mínima tormenta desaparecen. Por el contrario, Jesús desea edificadores sobre la roca. Cristianos capaces de construir viviendas que, aunque sean pequeñas, modestas. Oiga, tremendo, hermano. Hay gente que lo critica a usted porque no es como ellos. Porque no grita. Porque no tiene la gracia que ellos tienen. Porque es sencilla. Pero eso no importa, hermano querido. No le haga caso. Que usted sea modesto. Dios le ama así como usted es. Si está fundamentado en la roca que es Cristo. Si escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Si se conoce la teoría y lo aplica en la práctica, usted tiene su casa bien solidificada. Y olvídese de lo demás. Son hogares sólidos. Cuando llegan las pruebas, las tentaciones y las críticas de esta sociedad seguidora de modernismo, esas ideologías contemporáneas, usted va a poder resistirlas y pararse firme. Que el secreto de esas casas sólidas está no en lo de afuera, sino en lo de abajo. Son remodeladas, reconstruidas, obedeciendo la palabra de Dios. Repito, la palabra de Dios. No los caprichos de apóstoles ni de hombres que inventan, que se creen y se abrogan el derecho, muchas veces la autoridad, de que su palabra está por encima de la palabra de Dios. Eso es mentira. Por encima de la palabra de Dios no hay nadie. Es la palabra la única a la que tenemos que obedecer fielmente. Y nadie puede estar por encima de ella. Por eso debemos actuar por convicción a esa palabra. No por compromiso, obligación, ni para quedar bien con nadie. Y eso Dios lo aplaude. En este siglo, en el pasado, en el mundo entero. Porque es a Él que honramos, a nuestro Dios. Hay un intelectualismo teológico que cree que conoce mucho del Evangelio, pero paradójicamente eso va a ser su ruina y su perdición, porque no está en la teoría y en conocer, sino hacer la voluntad de Dios. El Señor desea que cada hijo suyo convertido manifieste en la práctica su bondad, su generosidad, su benevolencia, la santidad, la devoción, el amor hacia el prójimo, hacia sus enemigos, el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo manifieste. Que el mundo sepa y te vea y diga, ese es un hijo de Dios. Que Dios diga, ese, testifico de ese, porque cumple mi palabra. Cuanto más nos regenere la palabra de Dios desde nuestro corazón, más evidente será nuestra conducta cristiana y más sólidos seremos al transcurrir del tiempo. Ese versículo paralelo está en Lucas 6 y dijo,
el Señor. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Oiga bien, y no hacéis lo que yo digo. Porque que no es suficiente hacer de labio, es obedecer. Todo aquel que viene a mí, digamos como Salvador, y oye mis palabras como Maestro, y las hace como Señor, es semejante al hombre prudente. Usted tiene a su Señor como Salvador, usted vino a Él. Usted ama las palabras de Dios, ese es su Maestro. Pero usted las hace y solo así Él es su Señor. Usted las cumple, todo lo que oiga, usted lo obedece y Él es su Señor. Ese es un hombre prudente. Así que, hermanos queridos, no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. No basta con creer, no es suficiente creer. Hasta los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan. Santiago 2:19. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Ese es el secreto, oír y hacer lo que Dios nos dice. Piense en cómo usted está en este momento. ¿En qué lugar de la voluntad de Dios para su vida se está moviendo? Si cree que debe mejorar en algo, pues ese es Dios que le está invitando a hacerlo. Mejorar allí. No solamente escuche. Ya Dios le está inquietando de lo que tiene que hacer. Hágalo, obedézcalo. Eso le agrada a Dios. Ese es un corazón sumiso y obediente. En resumen, tenemos en esta palabra, hermanos queridos, una parábola para reflexionar sobre el secreto de caer o no caer. Dos personajes muy similares por fuera, pero distintos por dentro. Ambos edifican una construcción, una casa. No hay mucha diferencia aparentemente. Eran salvos los dos. Pero hay algo que no se aprecia, que no se ve por fuera, y eso está bajo la tierra, que es lo más importante. La solidez, el sostenimiento, la base, el cimiento, como hemos dicho. Uno de ellos quería que la casa durara mucho y por eso se esforzó. El otro quería que su casa luciera mucho. Mientras uno buscaba la consistencia, el otro buscaba la apariencia. Ambos escucharon y entendieron las palabras de Cristo, sus advertencias, sus promesas. Ambos pertenecían a la iglesia. Ambos decían que su fe descansaba en Cristo para salvación. Pero al final vemos dos vidas diferentes y dos finales diferentes. El primero oyó la palabra, la recibió, la escuchó, la atesoró y la puso en práctica con humildad. Es un hacedor de lo que Dios le dice. Si sigue así, mantendrá su casa en pie hasta que Cristo venga. El segundo escucha a Cristo, acepta con ilusión y se alegra. Tal vez va a los cultos, tal vez diezma, ofrenda y levanta las manos y ora. Y puede que hasta haga mucho y se reviente para Dios, pero no pone la obra, la palabra de Dios en obra. Es un oidor y no hacedor. No hacedor de la voluntad de Dios, porque vive conforme a su propio criterio. Y así hay gente, hermanos queridos, definitivamente, que oye y no hace. Y luego lo que viene es que la gran ruina, a pesar de que están advertidos. Permítame ilustrarlo con esto y termino. Usted conoce la historia de los tres cerditos. Los tres se decidieron hacer sus casas para protegerse del lobo feroz. Pero la hicieron con materiales diferentes. Uno usó paja, más rápido. El otro usó madera, tardó un poquito más. El último usó ladrillos. Y todos sabemos lo que pasó cuando llegó el lobo con las dos primeras. Pero también sabemos lo que pasó con la tercera. El lobo no pudo. Bueno, resulta que en Oklahoma hay una frase famosa que tratan de popularizar allá que dice: el ladrillo salva vidas. El asunto es que en esa región los estadounidenses consideran sus casas como un elemento efímero. Y ellos acostumbran a cambiar varias veces las viviendas, las casas, las residencias, y se mudan. Y durante su vida no se estancan como nosotros en una misma casa 50 o 60 años, 80 años. Así que hacen que sus viviendas sean algo rápidas de hacer, baratas por decirlo de una manera. Casi autoconstrucción, y la hacen en cuestión de semanas.
y desestiman hacerlas un poco más caras, que son las de ladrillo y las de bloque. O las de bloque. Esa es una solución práctica y sencilla que ofrece posibilidades para muchos. Hasta que viene el tornado. Porque usted ve tanto desastre. Llega el tornado y se lleva por delante casas, colegios y por supuesto las vidas de los que estaban allá adentro. Cuando un tornado pasa y castiga y repite sobre esa misma población, como ha pasado en estos últimos días, en una zona de Florida, creo, que ha pasado, uno de los estados norteamericanos, ha pasado varias veces, ya van varios. Uno se pregunta si la reconstrucción de esos pueblos no deberían ellos tener en cuenta al lobo feroz que ya tiró las casas de paja por el piso, las de barro, las de madera en diversas ocasiones, y no deberíamos comprender que lo mejor es optar por una solución como sucedió en el cuento. Las más baratas salen más caras. Buscar un poco más la del ladrillo, aunque sea más cara para el bolsillo, pero nos va a permitir permanecer firme. ¿Con qué quiero decir con esto? Que si hemos visto que el enemigo daña y destroza corazones y vidas en otras oportunidades, ¿qué hacemos nosotros jugando con fuego? ¿Qué hacemos nosotros si no profundizamos en la palabra de Dios? Hagamos caso a lo que Dios nos dice. Preparémonos para el golpe. Consideremos que es muy grande lo que se puede perder. Profundice lo más que pueda y oiga y obedezca todo lo que Dios le hable. Como dijo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, a él sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia desde ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Yo quiero permanecer firme sin caer, hermanos queridos, hasta que Cristo venga. Estoy seguro que usted también. Oremos al Señor para que nos guarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu hermosa palabra. Estudiar las parábolas, Señor, es como escucharte a ti, alertarnos del peligro que podemos encontrar en el camino. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Somos frágiles y débiles, Señor, y necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, de tu respaldo, oh Dios, para poder mantenernos firmes. Gracias por el testimonio de miles que han pasado por esta tierra, Señor, de millones que te han sido fieles y han permanecido hasta el fin. Permítenos a nosotros también ser fieles hasta el fin, Señor. Que no juguemos con nuestra vida espiritual. Que entendamos que el enemigo quiere destruirnos, Señor. Que nos preparemos adecuadamente. Que profundicemos en la roca que es Cristo, Señor. Que no seamos superficiales. Que no seamos esporádicos. Que no seamos, Señor, tan inconstantes. Y ayúdanos a que tu palabra, Señor, sea tan real en nuestra vida que cada cosa que tú nos digas, Señor, corramos a obedecerte con humildad y sencillez. Gracias. Haciendo estas cosas no caeremos jamás, dice tu palabra. Tú nos guardarás sin caída y toda la gloria y la honra será para ti, Señor. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos. Aleluya, amén. Para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con alegría al único Dios y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia por siempre y siempre. Amén. Amén. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios.